Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 238 y vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático. ¿Y por qué? Vamos a hablar de psicología o psiquiatría pura, vamos a coger temas como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y vamos a hablar de ello como si fuera esto un podcast de psicología o de psiquiatría. No. Traigo este tema porque nos permite hacer una reflexión de ciertos aspectos de la naturaleza evolutiva de nuestra psique, de nuestra forma de pensar y nuestras raíces biológicas, aportando un matiz importante al conocimiento popular que tenemos de este trastorno. Me parece una reflexión interesante que nos permite conocernos a nosotros un poquito más, sin que tengamos un trastorno de estrés postraumático. Las conclusiones a las que podemos llegar hoy nos pueden hablar un poco de la naturaleza humana, de lo que somos, con una perspectiva evolucionista, como me gusta a mí, e igual creo que puedo sorprender a más de uno con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos allá. El trastorno de estrés postraumático, más o menos todos hemos oído hablar de él. Después de experiencias extremas, traumáticas, vivencias muy complicadas, experiencias que no tendríamos que vivir, nos pueden marcar durante mucho tiempo después de esa vivencia, incluso para toda la vida. Puede cambiarnos nuestra personalidad. Tradicionalmente hemos oído hablar de este trastorno en el contexto de guerra, en el contexto militar, sobre todo en soldados. Sin embargo, también existe trastorno de estrés postraumático en el ámbito civil, cuando alguien ha sufrido violencia, agresión, maltrato, violación. Eso puede marcar a una persona para toda la vida. Vamos a centrarnos, sin embargo, en la experiencia del ámbito militar porque tenemos más casuística y nos da más información para establecer conclusiones. Posiblemente este estudio o el caracterizar este síndrome, este trastorno, empezó en la guerra de Vietnam, aunque bueno, ya se conocía que uno acababa mal y tenía problemas de tipo ansiedad, depresión y alteraciones de la conducta, pues también desde la Segunda Guerra Mundial, por supuesto desde antes, pero bueno, estamos hablando de una medicina más sistemática, descriptiva, pues de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, pues ya hay relatos, hay explicaciones, pero fue desde la guerra de Vietnam y los soldados que volvían estadounidenses donde se empezó a categorizar de forma más moderna, ¿no? De forma de la psiquiatría moderna. Y lo que entendemos tradicionalmente es que cuando eres víctima o estás expuesto a un riesgo extremo para tu vida, para ser dañado, para morir, ya no solo que hayas sufrido daños, heridas o torturas, sino solo el verte expuesto a estar en una situación que corre peligro tu vida, corre peligro tu integridad, o sea, peligro constante, esa ansiedad constante de que te pueden matar o ser dañado de alguna manera, es lo que causaría este estrés postraumático. Es un poco esa idea la que tenemos. Y en el ámbito civil, pues extrapolamos la misma circunstancia, no es lo que nos pasa con el estrés postraumático. Sin embargo, y esto es lo que me ha llevado a la reflexión de hoy, hay ciertos hallazgos relativamente modernos que ponen en duda esta perspectiva. No la niegan en absoluto, pero vemos que puede haber ciertos matices que cambien el tema. En las guerras de Vietnam y guerras posteriores, pero de hace ya unas cuantas décadas, encontraban muchos ejemplos de trastorno de estrés postraumático en soldados. Soldados que hacían la guerra directamente y se enfrentaban al enemigo cara a cara y sufrían estos trastornos. Y lo que digo, muchas veces en base a lo que narraban, sus pesadillas, sus miedos, sus ansiedades que seguían trayendo a su vida civil, que no podían desprenderse de esos recuerdos traumáticos de la guerra, pues se llegó a la conclusión de que efectivamente es ese miedo a morir, ese miedo a que te dañan, lo que no te permite pasar página y lo que trastorna tu conducta durante años después. Sin embargo, pues el tiempo ha pasado, ha habido más conflictos, más guerras y ahora tenemos más información. Y vemos que aparte de los soldados de a pie, que son los que combaten cara a cara, frente a frente de forma tradicional, como se hacía pues hace unas cuantas décadas en la guerra de Vietnam, por ejemplo, ahora tenemos otros muchos soldados y se han hecho comparaciones. Y se han dado cuenta que, por ejemplo, el caso de médicos militares, que estaban igualmente expuestos a que los mataran porque iban con el resto de soldados, no tenían mucho estrés postraumático. De hecho, casi no tenían nada de estrés postraumático, aunque la exposición al peligro en principio era la misma. O por ejemplo, el caso de marinos.
miembros de la Marina, incluso cuando recibían ataques y bombardeos y les bombardeaban y también estaban expuestos a morir y al riesgo. Bueno, pues en este tipo de soldados o en este tipo de militares, marinos y médicos, no había casi estrés postraumático. ¿Qué es lo característico que han sacado? Bueno, pues los médicos que iban con los soldados ahí a pie de cañón, que el riesgo era el mismo, los médicos no mataban. Estaban allí, sufrían el mismo riesgo, pero estaban para proteger, para salvar la vida, para atender a los enfermos, atender a los heridos, pero no mataban. Los marinos, por otra parte, sí que mataban, eran artilleros, disparaban, obuses, etc., pero mataban de forma impersonal. No estaban ahí cara a cara con el enemigo, no estaban disparando rifles y disparaban a personas individuales. Disparaban obuses, proyectiles de cañones, misiles, pero no estaban viendo objetivos concretos para acabar con ellos. Era una forma de matar más impersonal, si lo queremos llamar así. Ahora vamos a otro extremo. En las guerras modernas, ahora tenemos drones y tenemos pilotos de drones. Pilotos de drones que son personas que no están en el campo de batalla, que no sufren riesgo de que les ataquen y que están pilotando y dirigiendo un dron. Y desde drones a gran altura también están dirigiendo ataques dirigidos, pero ataques dirigidos donde pueden apuntar y disparar a objetivos concretos. Curiosamente, a pesar de estar tan lejos y que no van a sufrir un riesgo para su vida, en el peor de los casos, destruyen el dron y a ellos no les ha pasado nada, o sea que peligro para su vida no hay. Pero por otra parte, matan de forma mucho más cercana y personal porque están viendo en directo, aunque estén a miles de kilómetros, están viendo sus objetivos, apuntan y acaban con ellos. Y están viendo los objetivos que están matando. Curiosamente, a los pilotos de drones tienen tasas de trastornos de estrés postraumático parecidas a los soldados que están ahí, a pie de cañón. ¿Cómo puede ser eso posible? Si estos pilotos, no tienen riesgo para su vida. Y el ejemplo de antes, ¿qué pasa con los marinos o con los médicos que o no matan o matan de forma impersonal y no tienen estos trastornos a pesar de que corren riesgo para su vida? Bueno, pues una conclusión que han llegado un grupo de psiquiatras y de psicólogos es que el trastorno de estrés postraumático, en parte, ya no es que se deba solo al riesgo que corres tu vida, sino que un componente importante, no vamos a decir mayoritario, pero un componente importante es el hecho de que estás matando de forma personal. Y eso es lo que produce la ruptura en nuestro yo, la ruptura de nuestra personalidad. Por mucho que te venden que, bueno, lo estás haciendo por tu patria, que eres un soldado, que estás defendiendo a los tuyos, tu patria, tu valor, unos valores que están por encima de tuyos, la libertad, llámalo como quieras, que esto no es un asesinato, que estás defendiendo a tu país, lo puedes decir de muchas maneras, pero al final la experiencia personal es que tienes a una persona que tú has matado. Y es que parece que no está tanto en nuestra naturaleza humana ese asesinato, que no es un asesinato reactivo, en ese momento igual no es que te estés defendiendo en defensa propia y simplemente estés salvando tu vida, o una violencia reactiva porque estés encolerizado con alguien y entonces respondes con una violencia. No, este es un asesinato premeditado buscando específicamente matar, acabar con otras vidas y de forma muy concreta, muy personal estás viendo a quién estás matando. Y eso puede ser más traumático que el hecho de que tu vida esté en peligro y tengas que correr o huir o defenderte por tu vida. Eso puede ser más o menos traumático, pero puede ser más traumático el hecho de que tú matas. Puede ser que de forma biológica, evolutiva, hemos estado en peligro mucho tiempo, morir a manos de grandes depredadores y también a manos de humanos, ¿sí? Y el hecho de verte expuesto a morirte crea ansiedad, reacciona nuestro cuerpo para intentar defendernos, pero igual las secuelas biológicas no son tantas porque estamos más acostumbrados, entre comillas, biológicamente, a luchar contra que podemos morir, que nos puede matar, pero el hecho de que nosotros matemos y no estemos matando porque estamos defendiendo a los nuestros, una situación de vida o muerte, no. Cuando realmente estamos asesinando en un contexto que realmente no comprendemos o comprendemos cerebralmente o nos han inculcado pues, que tenemos que ir a la batalla, etc., pero biológicamente no estamos comprendiendo que tenemos esas herramientas tan avanzadas de matar y estamos matando, puede ser
que está más lejos de nuestra naturaleza humana ese tipo de asesinatos o muertes en ese contexto. O por lo menos en la sociedad moderna y en el ser humano moderno. Y este hecho, curiosamente, con todo el problema que tienen estas personas con este trastorno, me hace ver con más optimismo a la naturaleza humana. Estamos mejor adaptados a que amenace nuestra vida, nos causa mucha ansiedad, pero posiblemente salgamos de ello, lo superemos y más adelante podemos hacer una vida normal, aunque haya corrido peligro nuestra vida. Sin embargo, el hecho de haber asesinado y haber acabado con otras vidas, de alguna manera se percibe, aunque sea inconscientemente, incorrecto para nuestra naturaleza humana. Y a pesar de que haya una justificación moral, porque somos soldados, hemos defendido nuestra patria, nuestra cultura, todo eso, a pesar de eso, se percibe a nivel natural, a nivel de nuestra naturaleza, como profundamente incorrecto el hecho de matar. Sobre todo matar de esa forma tan desapasionada. No estás protegiendo en ese momento a tu familia, a los tuyos. Te has ido a un campo de batalla fuera de tu ámbito y llevas específicamente para matar a otras personas que no conoces y las estás matando en persona. Estás viendo a las personas que estás matando. Y eso de alguna manera se percibe tan incorrecto para nuestra naturaleza humana que eso es más difícil superarlo. Y eso es horrible para las personas que lo han sufrido y no se lo deseo a nadie. Pero, curiosamente, creo que habla bien a favor de nuestra naturaleza humana, que no sea tan fácil para nosotros matar. Y sin llegar a estos extremos, me hace pensar que, al margen de nuestros principios morales, de nuestra cultura, que la tenemos aprendida, al margen del componente ambiental, lo que nos rodea, nuestro ambiente cultural, nuestros principios que nos imponen para no hacer daño a la gente, el hecho de pensar que nuestra naturaleza humana, de forma biológica, de forma innata, cada vez somos menos propensos a hacer daño gratuito a la gente, me gusta. Que no dependamos solo del entorno y de unas clasificaciones, unas reglas morales, que eso puede variar y puede cambiar de unos tiempos a otros, de unas civilizaciones a otras, sino que hay un rechazo a hacer daño a otro ser humano. Parece que tenemos implicados un concepto de solidaridad con otros humanos para hacer tanto daño. Somos tribalistas, nos enfrentamos entre nosotros, pero a la hora de la verdad, ya no solo estamos hablando de competir por estatus o dominancia, sino a la hora de acabar con una vida, pues que haya una especie de limitaciones biológicas que no lo impiden, pero por lo menos lo dificultan, al margen de consideraciones culturales y morales. Eso me gusta. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que de estos pequeños ejemplos que he puesto, la experiencia de estos pilotos de drones, de médicos y marinos, que tienen menos estrés postraumático, crees que no se puede deducir las conclusiones que he hecho yo? ¿Crees que soy demasiado optimista pensando que la naturaleza humana va mejor? ¿O que no somos tan asesinos como son otros simios? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.